Esto tiene muchas raíces. Una puede pensar, por ejemplo, en el tema de la prensa, ¿no es cierto? Pero la razón por la cual a mí me empezó a preocupar el asunto fue por el tema de la historia, ¿no? Cuando, por ejemplo, se habla de una huelga, son obreros. Y cuando una tiene la buena fortuna de encontrar alguna fotografía, se encuentra con que había mujeres. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el masculino es universal? ¿Y cuánto encubre ese universal masculino? Porque las mujeres no son visibles. Entonces, en primer lugar, por razones históricas, porque si una hace historia, tiene que saber que las mujeres estuvimos en la historia, porque si no terminamos con esa cuestión de no hay una historia de las mujeres, ¿no es cierto? También porque hay que poder significar las diferencias corporales, ¿no? Cuando una dice el travesti, por ejemplo, ¿no? Que es bastante frecuente, se está produciendo violencia verbal sobre una persona que no se autoidentifica como él, sino como ella muchas veces. Entonces me parece que tiene que ver con el respeto por las otras personas, con la posibilidad de que el lenguaje diga algo acerca del modo como esa persona se autoidentifica y se siente, y porque además me parece que la neutralización del masculino es en realidad una práctica sexista que pasa por neutral. Lo que pasa es que no hay el feminismo, sino los feminismos. Es muy difícil que yo pueda proporcionar una definición. En todo caso, lo que yo puedo hacer es relatar un poco cómo es que las feministas instalamos algunas demandas en el espacio público, cómo es que las feministas vemos críticamente una sociedad que está organizada de una manera patriarcal, que supone que los cuerpos de las mujeres son una especie de dominio público, ¿no es cierto? Por ejemplo, las feministas encontramos que lo que tradicionalmente se ha llamado piropo es una forma de acoso callejero. Entonces, lo que las feministas queremos es cambiar el mundo de modo que también quepamos las mujeres. Y no solamente las mujeres, sino la costumbre de pensar que solo hay dos identidades sexogenéricas sobre la base de la biología. Las feministas queremos revolucionar la vida cotidiana. Somos gente muy ambiciosa. Queremos hacer visible que las mujeres hacemos un tipo de trabajo sin el cual es imposible la reproducción de la vida, que pasa por no trabajo. Cuando una no tiene un empleo remunerado, ¿verdad? Una hace un montón de trabajo que nadie le reconoce como trabajo. Entonces, reivindicar eso como trabajo forma parte del ser feminista. Las feministas pensamos que las mujeres tenemos el derecho a decidir como seres humanas adultas sobre nuestros propios cuerpos. Las feministas pensamos que la heterosexualidad obligatoria es violenta y no permite percibir que hay personas que son disidentes sexuales y que son profundamente infelices en una sociedad que obliga de alguna manera a que las personas se identifiquen necesariamente como mujeres femeninas y heterosexuales o varones masculinos y heterosexuales. No todas las personas somos heterosexuales. No todas las personas están conformes con el cuerpo en el que nacen. Entonces eso es el feminismo, la crítica del patriarcado y del heterosexismo, al que algunas feministas agregamos la crítica del capitalismo, la crítica del racismo,
la crítica del ecocidio y del exterminio de la naturaleza. Para mí es una lucha central. Es una lucha central la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, porque en realidad, en primer lugar tiene que ver con que las mujeres no somos menores de edad, ¿no es cierto? Y en segundo lugar tiene que ver con un problema de derecho, es una deuda de la democracia. Sin derecho al aborto las mujeres seguimos siendo ciudadanas de segunda. Hay otros que deciden por nosotras. Y en tercer lugar, es un asunto de salud pública. Digamos, quienes mueren por abortos practicados en condiciones inseguras son las mujeres más pobres, las mujeres racializadas, las mujeres que no pueden pagar un aborto clandestino pero seguro. Entonces, creo que la clandestinidad es una humillación a la autonomía de las personas, ¿verdad? Pero creo que las más desfavorecidas económicamente pagan con su vida, con su salud, con su integridad corporal y sexual la decisión de abortar. Y me parece que es una crueldad. Las mujeres actuales, yo creo que habemos muchas mujeres actuales. Digamos, yo creo que mi generación, las mujeres de mi generación, conservamos todavía muchas marcas patriarcales, ¿no? Porque una tarda en devenir feminista y una ha recibido una educación muy patriarcal y descubre muchos años después que una serie de presiones machistas bajo las cuales vivió no eran legítimas, ¿verdad? Creo que las jóvenes son muy otra cosa. Creo que esas mujeres de ahora son mucho más libres que nosotras. Y también creo que nosotras hemos hecho una parte importante para que ellas puedan tener más libertad. Y eso me parece fundamental. Una de las cosas que me entristece es que no sé si esa libertad va a ir acompañada de igualdad, porque también creo que las que pueden acceder a esa libertad son cada vez más muy privilegiadas. Y mientras esa libertad no sea para todas, no sea para las mujeres de sectores subalternos, para las mujeres racializadas, no es libertad. Son tantos que me cuesta pensar, pero uno de los cambios más importantes a los que yo aspiraría es a la legalización del aborto, para que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo con seguridad, con serenidad, con autonomía, con dignidad. Me parece que ese es un cambio al que yo aspiraría. Aspiraría al respeto de nuestros cuerpos y el respeto de la naturaleza. Aspiraría a las transformaciones en la vida cotidiana, que son las más difíciles de conseguir. A la valorización del trabajo de todos los días. A que no, digo también, y a la crítica, que sea posible la crítica del sexismo en los medios de comunicación, a ver la fabricación de cuerpos mercancía, la idea de que las mujeres no pueden envejecer, la idea de que las mujeres tienen que responder a ciertos estereotipos de belleza que enferman, ¿no? Me parece que son cuestiones culturales que se transforman en el largo plazo. La cuestión del trabajo doméstico, del trabajo reproductivo, no es solamente una cuestión cultural, es una cuestión económica también. Así es que bueno, creo que son tantas las cosas que me gustaría cambiar que me parece que se me va a acabar la vida y voy a seguir pensando que otras cosas se pueden cambiar.
y a veces reaccionan muy violentamente, ¿no? Creo que hay diferentes reacciones, pero el mundo patriarcal reacciona violentamente, cobrándose nuestras pequeñas libertades con una violencia que es una violencia estructural, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con que esos que defienden los privilegios patriarcales también defienden una forma de masculinidad que es accesible en realidad para muy pocos varones. Me parece que esta cuestión de la violencia patriarcal además está profundamente enraizada en las estructuras sociales y se reproduce no solamente porque las mujeres conquistemos pequeñas libertades, sino porque como la estructura es patriarcal, tienen la impunidad garantizada. Entonces saben que la violencia no va a ser castigada. Y esa es la razón de su aumento y de su crueldad. A ver, es siempre una cuestión de borde. O sea, al mismo tiempo que le da mucha visibilidad, sin lugar a dudas, algo de banalización hay. Pero es preferible que haya la posibilidad de debatir esto. Es preferible que haya la posibilidad de que varones que han tenido prácticas patriarcales puedan registrar que sus prácticas son patriarcales y no que esto siga impune, digamos, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es que sí, hay un grado de banalización, indudablemente, pero también creo que es muy importante que haya espacios, ¿no? Espacios en los cuales estas cosas se puedan discutir y donde haya una voz para el feminismo. Y yo creo que, creo que la sociedad sigue siendo profundamente machista, profundamente patriarcal. La Argentina tiene unos números escalofriantes de violencia patriarcal. Las mujeres seguimos siendo subalternizadas, seguimos teniendo los peores puestos de trabajo, el trabajo doméstico sigue siendo un trabajo no reconocido, las mujeres seguimos haciéndonos cargo sistemáticamente del trabajo reproductivo, nacer mujer sigue siendo una desventaja, pero creo que se ha producido algo que para mí es muy interesante y muy importante, que es la incorporación en la huelga internacional de mujeres, no solo de mujeres educadas, de una pequeña minoría, sino de mujeres de todos los sectores sociales. A ver, este 8 de marzo fue por primera vez a la marcha la mamá de Joana Chacón. Joana Chacón es una nena que en el año 2014 desapareció a manos de las redes de trata. Su mamá por primera vez fue a la marcha. Esto está cambiando.